Hola chicos, me da mucho gusto saludarles. En este video vamos a platicar acerca de Guatemala y en este día nos corresponde hablar de algunos temas muy interesantes. Vamos a comenzar con la independencia de Centroamérica. Lo último que vimos fue el periodo colonial o la época colonial. En este tiempo pues vivieron los españoles, hicieron sus colonias acá en Guatemala. De esta forma comenzaron a vivir entre ellos acá. Las personas que nacían acá, si recordamos que eran españoles, pero que nacían acá en Guatemala, fueron llamados criollos. Hubo una disputa entre los criollos y los peninsulares, porque los peninsulares, que eran quienes habían venido de España a vivir acá, eh, reclamaban los impuestos de acá de Guatemala y los enviaban a España. Y pues los criollos no estaban de acuerdo porque ellos también ya habían establecido su vida aquí, habían nacido aquí y pues ellos sí eran guatemaltecos, solo que de descendencia española. Entonces ellos no estaban de acuerdo en que los impuestos se enviaran a España. Por lo tanto, esto provocó varios enfrentamientos que las autoridades españolas lograron controlar y apresaron a los responsables durante mucho tiempo. En 1811, en San Salvador, José Matías Delgado, que era un sacerdote, y Manuel José Arce y Vicente Aguilar hicieron un movimiento. Hubieron protestas en León y en abril del siguiente año en Granada, Nicaragua, buscaban la libertad del comercio en el río San Juan, o sea, ellos buscaban poder comercializar sin enviar los impuestos a España. En diciembre de 1813 se descubrió en la ciudad de Guatemala un movimiento llamado la Conjuración de Belén. Esto es importante. Este movimiento se llamó la Conjuración de Belén y buscaba proclamar la independencia de los países de Centroamérica. En 1820, Lucas Aguilar y Atanasio Tzul se sublevaron, o sea, se rebelaron en Totonicapán en contra del tributo que se cobraba a los indígenas. Por eso es que conocemos a una carretera, una calle que se llama la Atanasio Tzul en la capital. Bueno, más adelante de eso, en esta época se formaron dos grupos o partidos políticos, digamos, los liberales que apoyaban la independencia y formar un nuevo gobierno al mando de un presidente guatemalteco, y los conservadores que también buscaban independizarse, pero querían continuar con un gobierno dirigido por un rey. Y existieron dos periódicos que apoyaban estos grupos. El Editor Constitucional, que era dirigido por Pedro Molina y su tendencia era liberal, o sea, apoyaba a los liberales. Y El Amigo de la Patria, que era dirigido por José Cecilio del Valle y era el periódico que apoyaba al Partido Conservador. El 15 de septiembre de 1821 por fin se proclamó la independencia del Reino de Guatemala. El acta la redactó José Cecilio del Valle, quien fue el último capitán general de la época colonial y luego se convirtió en el primer presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica antes de que estas Provincias Unidas de Centroamérica se unieran o se anexaran a México. Bueno, después de la independencia de Centroamérica, el gobierno mexicano envió una propuesta para que se unieran al Imperio Mexicano y se hizo un consenso, o sea, un acuerdo entre las provincias. Y en enero de 1822, Centroamérica se unió a México. Los ayuntamientos de San Salvador y Sonsonate se opusieron y luego se levantaron en armas, o sea, en guerra. En 1823, 2 años después, se logró la pacificación de El Salvador. En México, Agustín de Iturbide fue derrocado, o sea, fue quitado de su puesto, por lo que la anexión quedó disuelta, o sea, se deshizo. El 1 de julio de 1823 se declaró la independencia absoluta de Centroamérica y se acordó que tomarían el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Una de las consecuencias de la anexión a México fue que Centroamérica perdió los territorios de Chiapas y Soconusco. Chiapas, si recordamos, era perteneciente a Guatemala y ahora hace frontera, pero es parte del territorio mexicano. El primer presidente de la República Federal de Centroamérica, que fue el grupo que quedó separado de México, o sea, toda Centroamérica unida en un solo territorio,
El primer presidente fue Manuel José Arce y el jefe de Estado de Guatemala, Francisco Barrundia. El segundo presidente electo de la Federación fue Francisco Morazán y el jefe de Estado de Guatemala era el doctor Mariano Gálvez. En la actualidad hay una universidad nombrada en su nombre, porque él actuó en pro de la educación mucho tiempo. Al asumir el cargo, Morazán expulsó al arzobispo y a las órdenes religiosas, y luego expropió, o sea, quitó los bienes de la iglesia y suprimió el diezmo, o sea, lo quitó. Los cuales en ese momento eran obligatorios, eran cobrados más o menos como un tributo o como un impuesto. El doctor Mariano Gálvez continuó con las reformas liberales en el estado de Guatemala, por lo que permitió el libre comercio entre los países, lo que afectó especialmente a la industria textil. Estableció el matrimonio civil, o sea que podía casarse uno no solo por la iglesia, sino establecer el matrimonio civil, y también permitió el divorcio. Permitió a los belgas, o sea, las personas que venían de Bélgica, establecerse en el área de las Verapaces, o sea, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Fundó muchas escuelas e hizo varias reformas en la educación. Por eso es tan importante su nombre actualmente en la educación. E implementó el juicio oral por los jurados, o sea que el juicio fuera de manera verbal. El país no estaba preparado para los cambios que surgieron y su gobierno entró en crisis. La situación empeoró por una epidemia de cólera que mató a muchas personas. Aquí la verdad es que el país entró en crisis por cuestión de la religión. Como él era del Partido Liberal, pues había elegido quitar muchas leyes que obligaban a las personas a cumplir con una religión. Y personas políticas que no estaban de acuerdo a hacer que que las personas se enojaran con él por ir en contra de Dios, aunque él en realidad nunca prohibió los servicios o los cultos. En ese tiempo eran misas, no prohibió las misas, sino que lo que él hizo fue simplemente evitar que se cobrara como un tributo en las misas, ¿verdad? Entonces, al final eso fue lo que a él le afectó en muchas situaciones, o sea, por eso tuvo él algunos problemas con varias personas, ¿verdad? Entonces, todo esto, al final, también la epidemia de cólera, o sea, el cólera es una enfermedad muy grave de la diarrea y te deshidratas muy rápido y te puedes morir en cuestión de unos días si no te tratas rápido. Muchas personas murieron, era cuestión de la mala higiene, y pues lo anterior provocó que las personas creyeran en primer lugar que era un castigo de Dios, y entonces muchas personas se rebelaron, o sea, se levantaron en el oriente del país, o sea, por allá por Jalapa y toda la parte de Zacapa. Esta parte es el oriente, Santa Rosa. Entonces, este levantamiento fue conocido como la Rebelión de la Montaña y fue dirigida por Rafael Carrera, por el cual Mariano Gálvez tuvo que renunciar a su puesto. Y los problemas de las provincias y las diferencias políticas causaron que en 1838 la Federación Centroamericana se disolviera. O sea, se quitó. Más adelante viene la historia de cómo vino la independencia, de cómo surgió la independencia en Guatemala luego de la disolución de la federación, ¿verdad? Y cómo fueron los presidentes y qué tal gobernaron el país. Para mientras nos vamos a quedar aquí en esta parte de la historia. Espero que hayamos aprendido bastante, que hayamos disfrutado de lo que teníamos preparado. Entonces nos vemos en una próxima clase. Bye bye, chicos.